ir aclarando, ¿no? De igual manera, la clase de hoy va a tener que ver también un poco con eso, porque fueron muy poquitos los que estuvieron la clase anterior y vamos a ir reforzando algunos conceptos y demás, ¿sabes? Así que, vos me estás hablando de la anamnesis. Sí, anamnesis, sí, de la planilla de su profe. Sí, en realidad nos vamos a meter ya de un poco de lleno, ¿no es cierto?, en esta segunda etapa, todo lo que tenga que ver con la intervención psicopedagógica en sí, ¿no es cierto? Y aprovecho también para decirles, para aclararles, de que, lo dije la clase pasada, introducción, ¿sí?, la materia curricular de introducción y práctica son correlativas en cuanto a contenidos. Ustedes, para poder aprender, descifrar y demás, cuestiones que tengan que ver con una materia, van a tener que recurrir. ¿Por qué? Porque obviamente que tienen relación, ¿se entiende? En Sí, profe. introducción, en introducción inclusive, si ustedes recuerdan, vamos a abordar la psicopedagogía desde los distintos ejes, desde el eje médico, que vendría a ser el biológico, social, psicológico, que tiene que ver y tiene relación con esto que vamos a empezar, ¿no es cierto?, a introducirnos más, lo que es práctica, que tiene que ver llanamente con lo que es las intervenciones. Las entrevistas, las anamnesis, hoy vamos a hablar un poco de encuadre, de las propuestas psicopedagógicas. ¿Por qué? Porque como yo le había comentado, que en las próximas clases, no sé si la siguiente o en las que viene, ya van a tener que armar grupos, ya vamos a ir exponiendo. ¿Para qué? Para que haya, ¿no es cierto?, un intercambio que creo que está haciendo falta un montón, y para que ustedes también progresivamente vayan, ¿no es cierto?, preparándose para lo que es la instancia de las mesas de exámenes, ¿sí? Sí, profe, se entiende. Bien. Ya van a tener que empezar a preparar, visualizar que para las próximas clases van a tener que, en lo posible, si no hay algo que, no sé, que los impida realmente, activar las cámaras, ¿sí? Exponer, ¿no es cierto?, los temas que le van a ir tocando. Y aparte para, qué sé yo, cortar un poco esta brecha que es la virtualidad y poder vernos más y vincularnos también un poco más, ¿no es cierto? Porque la verdad que eh, empezamos una carrera, digamos, en este contexto, pero bueno, vamos a ver la manera o buscar estrategias de que podamos sentirnos un poco más cerca, ¿no? Que es importante ver al otro, es muy Yo importante. les cuento más o menos lo que nosotros tenemos pensado hacer con un instituto de nivel terciario de Pampa del Indio, donde están maestras jardineras, y la verdad que tenemos un buen vínculo entre ambas instituciones. ¿Y cómo vamos a hacer para que las chicas ahora hagan, las profes, futuras profes, estén haciendo sus prácticas de manera virtual? Las prácticas van a ser de manera virtual. Voy a poner una computadora en cada uno de los salones para que puedan interactuar desde ahí el docente con el practicante, porque veo que ahora en pandemia es imposible que las instituciones se abran a que puedan hacer sus prácticas por ahí. Esa sería una buena metodología también para utilizar, profe. Sí, sin duda, sin duda. Acortar las brechas de alguna manera en cuanto también a la disponibilidad, ¿no es cierto?, que tiene el otro. Por eso yo puedo entender que quizás algunos qué sé yo, por ahí las cámaras no la puedan activar por una cuestión de datos. A mí me está pasando eso, hoy la desactivo, pero bueno, ir viendo, ¿no es cierto? Para eso estamos en el camino de la psicopedagogía, así que tenemos que ir encontrando, Las estrategias resolver, que ¿no es nos va a cierto? brindar la didáctica también.
Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, vamos a esperar hasta las y cuarto, entonces. Quisiera saber si los que están presentes leyeron el material, pudieron ver la anamnesis, por favor, si alguien lo hizo, me pueden escribir también acá en el mensaje de Met, si tienen alguna duda, como lo tiene Lorena. Sí, la anamnesis estuve hurgando un poquito, ¿no es cierto? Es prácticamente como una ficha, un perfil del, podría decirse así, del estudiante en este caso, y de ahí sería Sí, después más adelante de los chicos, chicas o paciente por ahí, ¿no es cierto? Así más o menos entiendo. Para tener sí, sí. un historial o una, sí, una historia clínica podría decirse también, algo así parecido sería. Me imagino eso. Bien, la anamnesis, lo que yo les brindé es un modelo, ¿sí? Que ahí está bastante estructurado, muy estructurado está esa anamnesis, porque ustedes lo primero que tienen que tener en cuenta que no es una recolección de datos, ¿sí? Sino que es una guía que ustedes tienen que tener en cuenta para el momento de estar en el encuentro con el otro, ya sea desde la institución, desde el consultorio, ¿sí? Desde el espacio en el que ustedes después van a desarrollarse como profesionales. Por eso, repito, es un modelo en donde ustedes al finalizar, ¿no es cierto?, este cursado, lo van a armar de acuerdo al criterio de cada uno y de acuerdo al material que vamos a, a, a estudiar, ¿no es cierto? Bueno, ahí, profe, ay, no sé, ¿puedo? Sí, como sí, Profe, por yo supuesto. encontré muchísima relación con la bibliografía que nos dejó de Sí, Pichón Riveri sobre mitos y algo más. sí, Están excelentes, o sea, es muy paralelo lo que está plasmado en ay, a mí no me sale la palabra, anamnesis con anamnesis, la sí. Biblia. Sí, me cuesta esta palabra, la tuve que anotar. Ah, bien. Anamnesis me resulta muy parecida, como una especie de matriz. Y la duda que yo tuve, porque habla mucho sobre el contexto socioeconómico y familiar que tiene este estudiante. Claro, Eh, la duda que me surgió a mí, porque miré el video de la clase, profe, bien. me surge en uno de los de recuadros cuando dice, si recordaba en qué momento el estudiante pudo caminar, pudo hablar, y por ahí los verbos cuando en otra parte dice, hoy cómo está. Entonces, esa voy a abrir y le voy a decir, Sí, sí, sí. a ver, Vos me acá estás las, hablando, sí, sí, vos me estás hablando del video de introducción. no, no, acá de la clase de práctica, profe, de la clase de práctica que yo no pude estar la clase pasada que usted explicó, no podía levantar esta Ah, planilla, ¿eh? sí, sí, el video clase me está diciendo vos. Se quedó congelada y Lorena. Sí, la grabación de la clase anterior es. Sí, 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 no, yo pensé que me hablaba de cuando me dijo video, lo relacioné con el video de No, no, introducción. no, el de Sí, la clase, disculpe, yo no. Entonces, ahí, profe. Entonces, eso nomás me surgió, cómo nosotros podemos por ahí mejorar esa, pero ya me dijo que ahora me respondió como que es un modelo, o sea que podemos nosotros modificar esa matriz anamnesis, podemos modificarla. por supuesto, porque Esa justamente es la la única intervención, duda que... sí, bien.
Buenísimo. Justamente cuando nosotros hablamos de intervención, ¿sí? De intervención, obviamente desde la psicopedagogía, nosotros como psicopedagogos no hay nada estático, ¿sí? Nosotros la teoría siempre lo vamos a tener como una apoyantura, ¿se acuerdan que dimos eso en la introducción, en la primera etapa? ¿Sí? Que siempre tiene que surgir la pregunta, es muy importante la importancia de la pregunta, ¿sí? Entonces, por eso reitero, es un modelo en donde no es una recolección de datos. Le dije anamnesis y pongo como ese título porque científicamente se lo dice anamnesis. ¿Por qué? Porque es donde vos vas a registrar toda la historia neonatal, prenatal, escolar y demás del sujeto con el que vos vas a trabajar, ¿sí? Se lo dice también admisión, se lo dice también entrevista, ¿sí? Nosotros utilizamos entrevistas en el nivel inicial, una entrevista, y tiene ciertos ejes muy parecidos a la anamnesis, y que voy a Sí, robar también algunas de ahí para colocar ahora en la que nosotros utilizamos. Y la bien, vamos modificando año a año porque nos damos cuenta que hay que introducir elementos nuevos, pero eso es de exactamente. práctica, ¿no? Sin dudas, actualizar, exactamente. Es ir actualizando, ¿no es cierto?, también en la medida del contexto, de las demandas nuevas que van surgiendo, porque las demandas que hoy tenemos de estos niños, estos adolescentes, son las mismas demandas quizás, obviamente, de otros tiempos, o quizás siempre hubo ese tipo de demandas, pero no estaba expuesto, ¿sí? Entonces, sí, por supuesto, es una constante actualización también, ¿sí? Una de las cosas ya que podemos poner, que me ocurría a mí, es tu contacto con COVID. Eso podríamos Y, poner ya. totalmente. Yo tuve que, por ejemplo, llenar una ficha de inscripción de mi niño y bueno, la verdad que uno también desde su rol va completando todo lo que son cuestiones médicas, ¿no es cierto? En donde uno tiene que estar atento justamente por esta situación de COVID. Y incluso en el contexto escolar, una de lo que también se puede incluir es, cuenta con una herramienta, ¿no es cierto?, tecnológica, tiene a su disposición, cómo es, por ejemplo, esto de espera que estoy leyendo un mensaje acá, la conectividad. Dice, no solamente el alumno, sino también casos familiares. Diego Hernán, hola Diego, acá te estoy leyendo bien. Por supuesto, incluso en esta ficha también hay cuestiones que tienen que ver con la familia. Yo voy a ver si le puedo compartir, entonces no estamos hablando tan al aire. Esperen un ratito, ahora que dijo él, que mencionó, ya no pude compartir bien la clase pasada, Con no el entiendo por qué. buenas, ¿Sí? sí, es Hola, ¿qué importante tal? también ver el contexto. ¿Qué tal, profe? Es importante también ver el contexto en el que se mueve la familia, cómo es el contexto en sí del niño al momento de hacer la anamnesis. Exactamente. Una de la verdad que no tengo acá, espérenme un segundo, por favor. Vamos a ver si acá encuentro. Bien. Ustedes si tienen la anamnesis ahí, mejor, entonces nos vamos guiando. Yo la verdad lamentablemente no la estoy pudiendo compartir, ya la clase pasada no pude. Por ejemplo, acá hay una pregunta que es Sí. fundamental. A ver si puedo compartir, profe. Otra cosa, que me estoy olvidando. Acá dice, relación con el estudiante, 2 puntos. Vuelvo a repetir, es una guía, porque ustedes no le van a preguntar, ¿cuál es la relación con el estudiante? Ah, ¿cuál es el vínculo? ¿Quién es el referente afectivo? ¿Sí? ¿En quién confía más y demás? Que tampoco la respuesta, en el caso de que sea una mamá o un papá, ¿sí? También es unos Relativo. análisis. ¿Por qué? Porque acá es donde entra esto que yo le había comentado en la clase pasada, lo manifiesto y lo latente, ¿sí? ¿Qué es lo manifiesto? Lo que está manifestando esa mamá, ese papá.
¿Qué es lo latente y lo que no está diciendo? ¿Sí? Por eso el psicoanálisis nos da este aporte, ¿no es cierto?, a nuestra profesión. ¿Sí? Bien. Para nivel inicial, sería muy difícil que el niño se infecte de COVID, en ese caso sería para los padres. Bueno, no, vos no podés No, activar tu eso no. micrófono, Diego. Sería buenísimo si puedes activar tu micrófono. Bueno, sí, los niños se infectan de COVID, son los que transmiten y hoy, por ejemplo, reciente esto, acabo de mirar un noticiero donde en Brasil hay niños que están intubados justamente por COVID y muchos que están muriendo con la nueva cepa. Sí. Eso me llama la atención, quizás, o lo estoy interpretando mal, el aporte de Diego, o por eso, por ahí si vos podés, sería buenísimo activar tu micrófono, entonces conversamos. Esta Profesora, ficha de anamnesis, profesora, ¿sí? ahí en la grabación estoy compartiendo la anamnesis, así que si usted quiere hablar punto por punto, va a salir en la grabación. No es que ustedes van a ver, la grabación va a salir la ficha. Sí, claro, sí, sí, justamente eso estaba Profe, ¿sí? Profe, una consulta. Cuando usted habla de lo manifiesto y lo latente, vendría a ser como lo que se leyó de Pichón Rivière del cono invertido, que lo manifiesto es lo que podemos ver y la punta del cono sería lo latente, lo que todavía no se manifestó, pero que está ahí. Exactamente, exactamente. Lo latente sería Por eso, la cúspide sería lo manifiesto y lo que está abajo sería lo latente, lo que nosotros tenemos que descubrir. sí, pero, sí, Claro, pero en lo que cuanto a Pichón Rivière, en la teoría de él dice, habla sobre el cono invertido. La punta sería lo latente, lo que todavía no se manifestó. Y lo manifiesto es lo que se puede ver y lo que habría que llegar a través del análisis y la observación. exactamente, porque no solamente este análisis es a través de una anamnesia, una entrevista, una admisión, sino también a través de la observación, ¿sí? ¿De la observación de quién? No solamente del niño, no solamente del sujeto, sino también las posturas corporales, que también lo vamos a ver del entrevistado. Porque acá voy a hacer una aclaración. Nosotros tenemos, ustedes pueden tener varios encuentros, ¿sí?, en diferentes situaciones y con diferentes actores. Podemos tener al niño, al adolescente, al joven o al adulto. ¿Se entiende? Que también vamos a ir hilando finito todas esas cuestiones, ¿sí? Porque vamos a estar, ¿no es cierto?, frente a diferentes, obviamente, edades, pero con sus etapas evolutivas, con sus diferentes demandas, y eso va a tener mucho que ver también a la hora, ¿no es cierto?, de ver cómo uno lleva esa conversación, ¿sí?, para el análisis. ¿Se entiende? Quiero aclarar otra cosa. Acá dice, vuelvo a repetir porque acá me quedé, identificación del entrevistado, entre paréntesis adulto, dice, relación con el estudiante, ¿sí? Después dice, por ejemplo, no es que ustedes van a verbalizar lo que dice tal cual acá en la anamnesis porque es una guía, ¿sí? ¿Por qué ustedes creen que es importante saber quién es el referente adulto de este niño? Porque va a ser su modelo a seguir. Y acá encontré lo que le quería preguntar, profesora, que a mí me encantó cuando pone con quién se queda el niño cuando no están los padres. A mí se me había escapado eso, me sentí, ay, qué bruta,
porque No, eso yo voy a ponerlo ahora en la ficha. Es súper importante. es súper importante. Y creo que hay algo que no está en la ficha, creo que me olvidé colocar, que dice que también es muy importante. Cómo es un día en la vida de Ramiro? ¿Cómo es un día en la vida de él? Que va mucho más allá de a qué hora se levanta, que también, si vamos por cuestiones de hábitos, por supuesto que es importante saberlo y demás, pero que es muy importante cómo él se despliega en el día a día, ¿sí? Y me encanta que estos materiales, ¿sí? Ustedes puedan aplicar no solamente en lo que es, como en tu caso, ¿no es cierto?, en tu labor diaria, sino también a los demás que le puedan también, ¿no es cierto?, ser de guía, porque esa es la idea, ¿sí? Y esta guía que ustedes tienen a su disposición, que es la anamnesis, va a tener relación también con la psicopedagogía, viendo desde lo que es el sistema nervioso central, ¿sí? Que lo vamos a dar introducción. Es muy importante que ustedes puedan estar el martes en la clase, porque vamos a relacionar y ustedes ahí se van a dar cuenta de cuestiones que obviamente ahora como no lo estamos viendo y no quiero mezclar las áreas, pero quiero aprovechar. De igual manera, gracias bueno, a Agustín que siempre graba la clase, ¿no es cierto? Después lo van a poder ver el que no puede estar, pero bueno, mejor siempre esto en vivo, este intercambio siempre es mejor, ¿no? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Entonces contesté tu pregunta, Lorena, las dudas que vos tenías. Sí, profe, perfecto. A mí me encantó porque voy a extraer de ahí algunas ideas. Otra cosa que me gustó mucho también en la amnesis es ver que hay un recuadro, en el segundo creo, si no recuerdo mal, donde se le hace la entrevista a la mamá, pero también a resto del grupo familiar que pueden ser el padre o los abuelos, y ahí cómo actúa el niño en diferentes situaciones y que puede actuar de una manera con la madre y de otra manera con el padre. Lo mismo con los abuelos. Entonces uno va teniendo una visión más amplia, un parámetro más amplio para estudiar al estudiante. Exactamente. Para analizar, para estudiar y para ver que de acuerdo a la demanda que está trayendo este niño, elaborar un encuadre, ¿no es cierto? Un encuadre de intervención, ¿no es cierto? Que después esto ya es más amplio, ¿por qué? Porque tenemos que ver también si es solamente trabajar con el niño, es solamente trabajar, o también es trabajar con todo lo que es el grupo familiar, si hay que hacer orientaciones, ¿sí? Quiero que presten atención para la clase del martes, todo lo que tenga que ver con síntesis de los antecedentes de salud escolares y sociales del estudiante. Y empieza en este recuadro el primer año de vida. ¿Sí? Si se ubican, que tiene que ver con todos ¿En los qué punto antecedentes estaría eso? neonatales. Bueno, ¿En esto qué punto estaría en estaría? la página, ¿Punto 5, punto 6 o...? en la página 2. Ay. Primer año de vida, desarrollo sensor motriz. El punto Primer número año de 5 vida, vendría a tipo de ser. parto, si 5.1, es ¿no? normal, reducido. Yo acá lo tengo, acá mi figura en la página número 2, no Sí, sé, correcto. Sí, correcto. bien. Ahí estoy. Bueno, señales si durante los 12 primeros meses de la vida del niño o niña presentó desnutrición, obesidad, fiebre alta, convulsiones, hospitalizaciones, traumatismo, intoxicación, enfermedad respiratoria, asma, ¿sí? No solamente, bueno, después tenemos los otros tipos, ¿no es cierto?, de enfermedades. Vuelvo a reiterar acá en este punto, no solamente aquí nos vamos a dar cuenta y podemos nosotros realizar una hipótesis diagnóstica si puede estar comprometido el sistema nervioso central, el área cognitiva,
Y es ahí donde, ¿no es cierto?, nosotros ya tendríamos que hacer algún tipo de derivación, vamos a ver eso. Sino que también en muchas cuestiones en la conversación con esta, vamos a poner de ejemplo una mamá, vamos a ver qué tanto sabe de su niño, ¿sí? ¿Qué tanto sabe? En uno de los recuadros incluso pregunta, que creo que vos lo mencionaste, Lorena, pregunta a los cuántos años caminó, si habló, no habló, cuándo habló, bueno, y demás, ¿sí? Todo caracterizado. Sí, ¿Sí? abajo de esa, ahí está. Bien. Bueno, eh, es también para tener en cuenta, ¿sí? Todas esas cuestiones, ¿sí? Que también nos van a llevar a lo que es la intervención. Bien. Allí podría entrar el tema de Ir, vacunas también, de entonces, vacunación, si cumplieron la agenda de Calendario de vacunación. vacunación. Y ahí entraría lo del COVID también. Sería por acá eso, en esta otras. la vamos a transformar. La vamos a transformar. Creo que es un tiempo que nos está tocando transitar lo que este aprendizaje, lo que esta carrera, lo que ustedes decidieron, lo que ustedes para eso están ahora, para transformar los materiales y las herramientas, ¿sí? Entonces, ahí le damos sentido real a la teoría, ahí le damos un sentido real a la bibliografía que leemos, ¿sí? Cuando nosotros podemos relacionar y ni hablar cuando lo podemos llevar a la práctica, ¿sí? Y que nos cuestionemos, siempre. Bien, a ver, vamos a hablar un poco del encuadre. ¿Por qué vamos a hablar del encuadre? Ustedes me dicen si ven si ven voy a compartir. Esperen un poquito. Vamos a hablar del encuadre porque va a ser el próximo paso después de poder, ¿no es cierto? Yo voy a tratar yo lo voy a agrandar a esto, esperen un poquito. A ver. Encuadre intervención, ¿se ve? Sí, se ve. Sí. Bueno, lo voy a agrandar. ¿Quieren que lo agrande un poquito? Lo hice en Word, después igual yo lo subo. ¿Pueden divisar bien? ¿Se lee bien? Ahora sí. Bueno. El encuadre, sí, generalmente siempre se habló o se creyó que tiene que ver solamente con lo que es los espacios, los tiempos, los horarios y demás que se va a trabajar, ¿no es cierto?, con el paciente. Vamos a poner todo esto, todo vamos a poner a modo de ejemplo. Después nosotros vamos a ir viendo en diferentes circunstancias, en diferentes contextos, si va a ser con el niño, si va a ser con el adolescente, si va a ser con los padres, si va a ser con la familia. Vamos a hablar siempre poniendo de ejemplo, ¿sí? Acá. Acá tenemos un encuadre de intervención, ¿sí? Tenemos la propuesta de intervención como ítem y el área psicopedagógica integral y en este caso el área de lenguaje. Entonces, ¿esto qué me quiere decir a mí? Que acá hay un sujeto que necesita ser intervenido, asistido, acompañado, como ustedes les quieran llamar, desde el área psicopedagógica integral y el área del lenguaje. Ahora, cuando yo digo área psicopedagógica integral, ¿ustedes qué crean que se refiere cuando yo digo integral? ¿Se acuerdan? Todo lo que yo pregunto, anoten, tomen nota, por favor. Bien. Dice, teniendo en cuenta la experiencia en contexto pandemia del año que transcurrió, 2020, repensamos como equipo una propuesta de abordaje que acompañe y oriente ¿no es cierto?, esta persona en el trayecto escolar en el presente año que transcurre 2021. ¿Sí?
Por consiguiente, tenemos el equipo interdisciplinario, en este caso puse psicopedagoga, estimuladora temprana, psicóloga, a modo de ejemplo. Entonces estamos hablando que hay un equipo interdisciplinario, que ya lo habíamos visto con Marina Müller, cuando abordamos, ustedes hicieron un resumen, ¿sí? En donde desde las diferentes áreas, ¿no es cierto?, fueron aportando, ¿sí? Esperen, voy a admitir acá a alguien. Bien. Después dice, servicio del equipo interdisciplinario. ¿Cuáles son los servicios que ofrece este equipo? Un trabajo articulado con la escuela tal, que consiste en informes del proceso de aprendizaje remitido a la institución escolar, reunión vía virtual o presencial con la escuela cada vez que lo requieran o por parte del equipo, articulación permanente con el equipo. Estará a su disposición, bueno, acá se pone a disposición profesores de diferentes áreas, ¿sí? También hay una intervención psicopedagógica para el desarrollo de la autoestima, motivación al estudio, autonomía, hábitos, responsabilidad, etc. Técnicas de estudio, aprender a aprender más allá de la entrega de trabajos prácticos, taller de informática, un encuentro por mes, ¿sí? Con las herramientas básicas. ¿Ustedes por qué creen? A ver, si nosotros nos vamos a ubicar en el contexto, ¿sí? Que acá claramente dice que hay que tener en cuenta, ¿sí?, la experiencia, ¿sí?, en contexto de pandemia del año pasado. Se ofrece este tipo de servicio de un espacio psicopedagógico en donde hay que trabajar el desarrollo de su autoestima, la motivación al estudio, la autonomía, técnicas de estudio, aprender a aprender más allá de entrega de trabajos prácticos, ¿sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué? ¿Cuál es la demanda de hoy? ¿Cuál es La presencialidad, la presencialidad? Y dentro de esa presencialidad, ¿no es cierto?, el el encuentro, contacto con el otro. Sí. contacto, ¿sí? Este vínculo que se vio, ¿no es cierto?, afectado quizás, porque como yo le dije hoy, eh, va a llegar un momento que debemos activar las cámaras, ¿sí? Tenemos que vernos, mirarnos, porque eso también va haciendo la construcción en el aprendizaje, ¿sí? Que nosotros habíamos hablado, la construcción de saberes, que no es una mera transmisión de conocimientos, y eso se aplica en todos los momentos, no solamente nosotros como estudiantes, como psicopedagogos, sino en todos los sentidos. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Sí, 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 se entiende. Esta este encuadre sería buenísimo que ustedes lo lean a conciencia, pueden hacerme preguntas, hacerse preguntas ustedes, ¿sí? Hacérmelas a mí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le va generando? Que ustedes puedan visualizarse, ustedes deben visualizarse ya en este rol de psicopedagogo, se deben visualizar, ¿sí? En la medida que ustedes van leyendo, por ejemplo, este material. Tienen el material bibliográfico, tenemos la anamnesis y tenemos este ejemplo de propuesta de intervención. Bueno, fíjense que acá dice, por ejemplo, área psicopedagógica integral y área de lenguaje. Evidentemente, ustedes, ¿qué se tienen que preguntar? Bueno, evidentemente acá hay una persona, ¿sí?, que tiene dificultades en el lenguaje. ¿Se entiende por dónde voy o por dónde yo estoy orientando? Sí, 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 sí. Sí, Bueno, profe. Sobre evidentemente todo aquí, cuando, entonces, sobre todo cuando estoy viendo que dice intervención, ¿cuántas instituciones intervienen? Bueno, yo me imagino un estudiante que puede ser que tenga, yo me imagino un estudiante de 4 o 5 años que a la fecha
no puede hablar. Entonces, si no puede hablar, algún problema auditivo puede llegar a tener y para eso es importante ver la trayectoria que tiene, dónde estuvo, para eso nos va a servir la planilla de amnesis, ¿cómo era? Anamnesis y ver también, bueno, esa va a ser un reflejo de la realidad del niño y qué escuelas han intervenido, si tuvo trayectoria escolar, y cómo podemos empalmar una futura relación de escuelas que intervengan juntas. Y bueno, el equipo pedagógico acá pondríamos también docentes, aparte de los que están. Exactamente. Fíjense, sí, totalmente, Lorena, muy acertadas tus preguntas. Incluso, cómo, ¿no es cierto?, si ya tenía problemas del lenguaje, tenía ciertas dificultades de lenguaje, cómo, ¿no es cierto?, también se habrá agravado en todo lo que fue, ¿no es cierto?, el año anterior, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a ver si se agravó o no se agravó? Por la anamnesis, la relación con la familia, ¿sí? Hay estimulación, no hay estimulación, hay un vínculo, hay un afecto de por medio. En el área del lenguaje, uno de los objetivos, bueno, aquí está, que es todo pedagógico, O puede ¿sí? haber violencia también, profe, hacia el niño por no poder expresarse, o no poder hablar o escribir de parte de la familia o de otro entorno social, de los amiguitos, por ejemplo. Ahora que vos nombraste la violencia, que ustedes pudieron ver el material, justamente se llama Intervención Psicopedagógica parte 1, el desarrollo de las matrices de aprendizaje en contextos familiares violentos. Violentos. ¿Sí? Bueno, matrices de aprendizaje lo vimos, ¿recuerdan? Lo que este material nos brinda es las matrices de aprendizaje más intensificados, más profundizados y quizás mejor explicados también, ¿sí? Que también lo tendremos que tener en cuenta, ¿sí? Y conceptos claros como sujeto, como aprendiente, como Como objetivos. más Eso claro. también. Exactamente. Fíjense, acá dice escritura en cursiva, desarrollo en la motricidad fina, lectura, estimulación cognitiva, memoria a corto y largo plazo, Eso técnicas de está en la bibliografía modulación. también. Memoria a corto y Sí. a largo plazo. Estuve viendo así rápido, no me detuve, pero no. Muy bien, bien. Igual tenemos tiempo. Después, como último, acá yo pongo encuadre de trabajo. El encuadre de trabajo, hablando en términos de organización y planificación, tiene que ver el espacio, la dirección del lugar donde va a asistir. Materiales, ¿cuáles son los materiales, los recursos didácticos que ustedes tienen que tener para poder intervenir con este niño? ¿Sí? ¿Tendremos que recurrir quizás a herramientas lúdicas que tengan que ver con la fonoaudiología? Concurrencia, días y horarios, duración, ¿sí? Nosotros siempre nos tenemos que poner un propósito en el tratamiento, ¿no es cierto?, como objetivo, en cuanto a, podemos decirle, bueno, 2 veces por semana, los espacios, ¿sí?, las sesiones de 45 minutos, 1 hora 15, ¿sí? El valor ético tiene que ver no con el costo, con el precio que ustedes van a poner en sus intervenciones, sino con una cuestión de valor. Esto es lo que es un encuadre de trabajo, hablando desde la planificación a muy grandes rasgos, que después lo vamos a profundizar mejor. Después tenemos el contrato de las partes como ejemplo, que dice: en el supuesto que por diferentes circunstancias no se puede llevar a cabo una sesión, se requiere recuperar la misma debido a evitar interrumpir el trabajo sistemático. Bien. ¿Por qué esta aclaración? Porque les puede suceder de que les cueste a la familia, a los padres, ¿no es cierto?, les cueste sostener. Es como pasa en la escuela.
va una vez, 2 veces por semana, no hay un trabajo sistemático ahí, ¿sí? Entonces, si nosotros ya estamos trabajando desde manera particular, o por qué no, también no tiene por qué ser particular, si nosotros estamos trabajando en un espacio o dentro de un gabinete, nosotros tenemos todo el derecho y la obligación moral y también, yo diría, la responsabilidad de responsabilizar al otro. ¿Se entiende? Las firmas siempre son más cuestiones simbólicas. Después vamos a hablar de lo legal. Pero siempre cuando vos pones una firma, o ni hablar cuando vos le haces firmar al otro algo, es muy simbólico, que puede funcionar o no, ¿sí? Que eso tiene que ver con la subjetividad de ese otro, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto tiene o lleva el encuadre también de secreto profesional, algo por el estilo, si no me equivoco, es así algo. Secreto profesional, exactamente, sí. Bueno, eso es ya una cuestión que tiene que ver con la ética profesional y vamos a tener que contextualizar de acuerdo a dónde nos lleve a nosotros según el caso, porque las medidas que nosotros tenemos secreto profesional de acuerdo al secreto, de acuerdo al secreto. Y el protocolo a seguir de acuerdo a ese secreto en el consultorio, en la escuela, en una ONG, en un hospital, son diferentes. Es muy acertada tu pregunta, Agustín, porque eso no está aclarado y es sumamente importante. Es ¿Y sumamente importante. cómo se manejaría también ese secreto entre la familia? Porque hay cosas que por allí papá no quiere que sepa mamá o mamá no quiere que sepa papá o en fin, no sé. Bueno, vuelvo a repetir. Sí, 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 por supuesto. Eso va a depender, y lo vamos a tratar mejor en otro espacio, eso va a tener que ver siempre de acuerdo al secreto, de acuerdo a la gravedad del secreto. Porque si es una violación o un abuso hay que hacer una intervención más directa, sin mediar. Exactamente. Ahí es donde nuestra línea, y ahí es donde hay una línea muy fina y tenemos nosotros que saber hasta dónde vamos a poder intervenir y hasta dónde nosotros podemos intervenir desde el área psicopedagógica, ¿no es cierto? Y hasta dónde nosotros podemos eh, respetar esta ética profesional del secreto profesional que vos mencionás, Agustín. ¿Sí? Sí, porque por allí también resulta que para ayudar a un niño o una niña, resulta que tenemos que empezar a ayudar también a un papá o una mamá o un tutor, etcétera, etcétera, docentes, y eso ya saldría de este anamnesis, tendríamos que hacer otra anamnesis especial para ellos. ¿Puede ser así? No entendí, sin disculpa. Perdón. Hacemos una anamnesis, ¿no es cierto?, donde empezamos a tratar o ver Indagar. a un niño o una niña, ¿sí? Pero Sí. en la entrevista a los papás o la mamá resulta que no podríamos o nos enteramos de problemas también personales de los papás y personales de la mamá. Eso también pienso que tendríamos que dividir las aguas, por decir así, y no sé si haríamos otra anamnesis personal a cada uno o le encuadraríamos todo en la misma del niño. Bueno, Yo Y ahí creo, está tu profe, intervención. yo creo que tomar lo que sirve para la intervención del niño, que es el que vamos a atender, y en lo otro derivar, porque a lo mejor está necesitando una atención psicológica la mamá o el papá, o de un médico, si es una cuestión física, o de un abogado, si es una cuestión legal. bueno, justamente, tengan en cuenta que el psicopedagogo no trabaja solo, ¿sí? No trabaja solo, siempre trabaja interdisciplinariamente. Después hay casos en donde nos encontramos, ¿no es cierto?, en espacios de consultorios psicopedagógicos que tranquilamente puede estar solo el psicopedagogo, ¿eh? Pero esto que decía Daniela es acertado.
Siempre trabajamos con derivaciones. Y hay otra cosa, Agustín. ¿Sabés dónde tenemos que dividir también las aguas, como vos decís? Cuando nos dicen, cuando nos confiesan, pero también cuando nosotros tenemos una sospecha. ¿Qué hacemos frente a esa sospecha? Muy ¿Se cierto, entiende? muy cierto Cuando eso. hay, cuando hay una escucha activa, ¿cómo nosotros nos comportamos? ¿Sí? Es Cierto, para cierto. pensar y repensar y siempre visualizar. Y como dijo Lorena, yo me imagino, imagínense mucho porque hay mucha diversidad de demandas, mucha diversidad, ya es un poco mucho, hay diversidad de demandas, ¿sí? Y hay situaciones que la vamos a ir viendo, como esto que vos preguntaste y que te generó la duda y que es muy importante, pero como ya te digo, tiene que ver con derivación, tiene que ver con un protocolo, ¿sí? Que hay que cumplir, tiene que ver también con que si nosotros pensamos el secreto profesional, sí, el secreto profesional es ético en tanto y en cuanto cuál sea el secreto. ¿A qué llamamos secreto? Pregúntense eso. Y anexemos con profesional. ¿Qué es secreto profesional? ¿Se entiende? Sí, correcto. Bueno, yo ahora lo que voy a hacer, les voy a dar dos modelos, dos propuestas de intervención, las que compartí en pantalla y otra. Ustedes, al lado, si quieren, si pueden tener en hoja, bueno, mejor yo por ahí, para mí es más práctico. Pero si no, ustedes vayan apuntando, por favor, las preguntas o los supuestos que se pueden estar tratando de esas intervenciones. ¿Se entiende lo que les pido? Nosotros ya Sí, habíamos sí, hecho un trabajo así. sí, sí. ¿Eh? El ejemplo que dio Lorena, por ahí si la escucharon, está buenísimo, porque ella dice, bueno, yo me imagino que es un niño de tanta edad, yo me imagino, eso es lo que, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Nos Sí, vemos el martes. bien. 9:15 creo que estaremos empezando. Yo quiero darle espacio a los que se van sumando. Vamos a meternos de lleno con lo que es el sistema nervioso central, hablando muy científicamente. No pretendo darles una clase de neurociencias, ni mucho menos, ustedes ya van a tener su profe de Vamos a neurociencia, hacer nuestras pero sí, yo creo, conexiones sí, sinápticas. yo creo y yo pretendo de que esta primera introducción que ustedes van a tener desde el eje médico les va a ayudar un montón para lo que van a tener después con neurociencia. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado, se van a dar cuenta y van a poder relacionar la psicopedagogía pensado desde el cerebro, de cómo aprende el cerebro, qué le pasa al cerebro, ¿sí? Con con este dichoso modelo de anamnesis. ¿Se entendió? Perfecto, Sí, profe. sí, sí, sí. Buenísimo. Y prepárense, vayan viendo con quién arman grupos, por favor, ¿sí? Yo tomé la decisión de no enviarles para que me hagan trabajo. Me parece que el intercambio en grupos y esto va a ser mucho más productivo. Creo que en la primera etapa igual era necesario, porque yo necesitaba ver cómo ustedes se desplegaban en esto de los trabajos y demás, así que, pero vayan pensando porque después van a tener que armar grupos, ¿sí? Para ir exponiendo todas estas cuestiones, ¿sí? Correcto. Bueno, que tengan buenas noches, nos vemos el martes. Profe, Buenas yo no estuve a noches. la entrada, pero la felicito por su logro de ayer. Bueno, Daniela, Me conecté muchísimas tarde. gracias. Bueno, no hay problema, muchas gracias. Hasta el martes. Van a estar ustedes ya en ese lugar también. Vamos a ser colegas. Hasta luego. Por supuesto, por supuesto.
Bien. Esa es la